Un saludo, queridos hermanos. Los saludo en el amor de Cristo. Es el ministerio El Gozo de Jehová, que venimos semana a semana trayendo palabra de Dios, una enseñanza de edificación. Antes les voy a pedir que ustedes abran su Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 15, del 8 en adelante. Pero previo a esto vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a clamar delante de su presencia. Sí, Señor. Sí, Dios mío. Él es mi rey, Señor. Él es mi rey, el Dios de la gloria. Bendito y adorado sea. Sí, Señor, tú eres mi roca. Bendito y adorado sea. Bendito sea, Padre. Bendito eres mi Dios de la gloria. A ti, solamente a ti adoraré y glorificaré tu nombre. Hoy día vamos a dar la clase en el libro de los Romanos, capítulo 15, versículo 8 en adelante. Por favor, tenga la gentileza de no cerrar su Biblia, sino mantenerla abierta, porque vamos a discernir la palabra. Y la palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Amén. Bendita es tu palabra, ya está bendecida. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo me guíe a discernir tu palabra para poderla explicar. Háblame a mí primero, Señor. Amén. Queridos hermanos, hoy seguimos con la clase y lo he titulado El ministerio de Pablo a los gentiles. Es un ministerio donde vamos a mirar ciertas citas bíblicas que a veces no lo entendemos. Pero en forma de introducción hemos estudiado, hemos tenido muchos consejos de Pablo en este libro de los Romanos acerca de las relaciones interpersonales entre los creyentes específicamente, y aconsejo también y un consejo a los cristianos tanto fuertes, quienes estaban establecidos en su fe, que fueron considerados para con sus hermanos y hermanas las más débiles. Vamos a discernir, esto lo he estudiado en la clase anterior, pero vamos a mirar un poco esto. Su consejo era que vivieran para agradar a otros y no a ellos. Él señaló a Cristo como un ejemplo para cada uno de los creyentes. Para poder tener un poco más de información, vaya al 15.3. ¿Qué nos dice el 15.3? Romanos 15.3 dice, porque ni aun Cristo se agradó antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre mí. La palabra vituperio es una forma de censura, es una forma de desacuerdo, de desaprobación que hacían a las personas. El vituperio era algo insultante para uno. El hacer la voluntad de su Padre era más importante para Cristo que agradarse a sí mismo. Cuando
Obviamente cuando Pablo escribe 15:1 más abajo, nos dice, así que todos somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles, debemos soportarlos y agradarnos a nosotros mismos. Ahora observemos por qué hay estas palabras, pero tengo que irme al 15:7. Hay que estudiar la palabra de Dios para poderla entender. Hay que ir buscando bien qué nos quiere hablar. Porque aquí vamos a repasar varias cosas que hemos dicho, pero no sabemos por qué. Y lo que queremos ver es que Él quiso decir que no debemos tolerar el pecado, sino que debemos ser considerados con los derechos y sufrimientos de otros, especialmente acerca de asuntos no claramente definidos en la Escritura. Cristo también modela la adopción o aceptación de otros. En el 15:8 al 13 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto lo vamos a explicar. Jesucristo, querido hermano, simplifica lo que nuestra relación con los demás creyentes debe ser, así como nuestra relación con los hermanos fuera de la iglesia. Hermanos en Cristo, quien primero tenemos que entender que Cristo, quien ministró primero, fue al judío y luego al gentil. Fue el ejemplo que él siguió, es decir, el apóstol Pablo escribe y sigue lo mismo que hizo Cristo. Cuando uno ve el libro de los Corintios, Primera de Corintios 11:1, nos dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Romanos 15, Pablo habla acerca del ministerio. El creyente exhorta a que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Romanos 15:8 y 9 nos dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para los gentiles que glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo os confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Pablo aquí está enfatizando que el ministerio terrenal de Jesús es una respuesta. Él vino a servir y a trabajar obviamente con los judíos. Pero, ¿recuerda usted la historia de la mujer cananea que estaba buscando sanidad para su hija que estaba poseída por demonios? Esto ilustra algo. Cristo vino a los judíos, pero observe usted lo que pasa. Lo que respondió Jesús a la cananea: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo venía siguiendo el patrón bíblico, de acuerdo a Mateo 15:24. Cuando envió a los 12 apóstoles, ¿qué les dijo? Los instruyó: por el camino de gentiles no vayáis. Oiga bien, por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Vamos a entender, porque aquí hay cosas que hay que entenderlo. Algunos teólogos realmente hablan del capítulo 10 y el 15 de Mateo como es para enviados para la gran comisión, de acuerdo a Mateo 28 del 18 al 20. Y dicen en efecto, y aquí hay una pregunta, hay algo que hay que razonar. ¿Jesús cambió su opinión? Ellos rechazaron cuando los judíos rechazaron a Jesús. Él revisó su misión.
original para instruir a las naciones? Aquí hay un punto y es válido. Es válido este punto. Realmente esta postura niega el patrón bíblico. Claro, regresemos a Abraham. Vamos a regresar a Abraham por un momento, porque aquí hay una pregunta que hacernos. ¿Por qué lo dijo Dios? A ti, Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas, de acuerdo a Génesis capítulo 12:3. ¿Por qué? Porque Cristo se convirtió en siervo de los judíos. Pablo explica que Cristo hizo esto para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Puede usted repasarlo, puede verlo en las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob en el libro de Génesis 12, 1 al 3, o el 26 del 3 al 4, o tal vez al 46, 2 al 4. Ahora bien, la venida de Cristo, por supuesto, demuestra la fidelidad de Dios al cumplir la promesa de un Mesías. Sin embargo, Pablo no se detiene ahí. No se detiene. ¿Por qué? Porque en Romanos 5:9 dice, para que los gentiles glorifiquen, oiga bien, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Las promesas de Dios finalmente se extienden a los gentiles. Por lo tanto, ellos glorifican a Dios por su misericordia al hacer disponible la salvación para ellos. El método de Dios es el de ir a los judíos primero, pero su misión extiende a toda la gente, porque Dios no escogió a los judíos por su superioridad o por su parcialidad. La nota de la Biblia en Romanos 1:16 aclara esto. Aclara esto, hermanos. Era necesario que la invasión de este mundo por el Evangelio comenzara en un punto particular, con un pueblo particular, quien a su vez sería responsable de llevar el Evangelio a las otras naciones, de acuerdo a la Biblia NIV. Así que, de modo que Pablo declara que la salvación es para todo aquel que cree en Jesucristo. Primero al judío y luego al judío primeramente y luego al griego. Al hacer esto, él siguió el ejemplo que tuvo Jesucristo, de acuerdo a Romanos 15 del 9 al 12. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahora, observe lo siguiente, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia como la estamos viendo, hay preguntas que responder. Hay preguntas que uno no tiene respuesta, pero vamos a aclarar. Pablo cita 4 pasajes del Antiguo Testamento. Ellos hablan de las bendiciones de Dios para los gentiles, dando evidencia de que el plan de Dios siempre ha incluido a los gentiles. Claramente Jesús no cambió de opinión, ni cambió su visión, sino que siguió el patrón bíblico ya establecido. Jesús sanó a la hija de la mujer cananea, aunque él dijo que había venido para restaurar al pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús hizo la sanidad a la hija de la cananea. Ahora, cuando yo sigo leyendo la Biblia
veo el 12 y afirma lo siguiente. Y otra vez dice la palabra, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperan por él. Aquí hay una pregunta, hay algo que tengo que entenderlo, porque no es el método de leerlo sin entenderlo. La raíz de Isaí, cuando está mencionando, y él se está refiriendo que se va a levantar, va a regir a Isaí, Isaí era el padre de David. Oiga bien, era el padre de David de acuerdo a Primera de Samuel 16, de 5 al 13. Hermanos, vamos a notar algo acá. Mateo, cuando usted comienza a abrir el libro de Mateo, usted lo va a abrir y vea usted que comienza diciendo que Jesucristo es el hijo de David. A veces es incomprendible entender esto, pero lo vamos a explicar. Los judíos le dieron al Mesías prometido el título de hijo de David. Pero ¿quiénes le dijeron esto? Porque hay que entenderlo. ¿Quiénes fueron los que le dijeron hijo de David? Eran nada menos que dos ciegos. Dos hombres ciegos que usaron esta expresión popular cuando clamaban a Jesús por ayuda, de acuerdo al 9:27 de Mateo. Mire su Biblia. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos. Estoy hablando de dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esta palabra, hijo de David, ¿por qué el Mesías sería el descendiente de Abraham? Él venía de descendencia de Abraham. Y aquí viene lo interesante, que este término que usaron, hijo de David, también lo usaron cuando iba a entrar a Jerusalén, cuando dijo, Hosana al hijo de David, de acuerdo a Mateo 21:9. Ahora, obviamente los gentiles esperan en él. Cuando seguimos viendo el capítulo 15 de Romanos 12, Isaías retrata al Mesías que vendría como una vara saliendo del tronco, el remanente de la familia de David, de acuerdo a Isaías 11:1, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces. La raíz de Isaí, entonces, es un título mesiánico. Cristo sirve a los judíos y da esperanza a los gentiles. Eventualmente Él levantará a regir a los gentiles de acuerdo al capítulo 15:12. Y Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por los gentiles. O sea, ya había la promesa. Ya Isaías lo hablaba en el capítulo 15:10, que esto iba a acontecer. Porque dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta para perdón de los pueblos, será buscada por la gente. Ahora observemos la naturaleza del ministerio de Pablo. Cuando dice 15:14 en adelante, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahora observemos y miremos lo siguiente. Aquí yo veo tres palabras que destacan la naturaleza del ministerio de Pablo. Destaca la palabra sacerdotal en el capítulo 15 de 16 y 17. En el 18 y 19 destaca otra palabra que es poderoso y pionero. Sin embargo, antes que entremos a examinar estas características del ministerio de Pablo,
veamos sus comentarios acerca de los romanos y cómo se relaciona con ellos. ¿Por qué? Porque Pablo comienza sus comentarios con estas palabras. Cuando usted ve el 15-14, mire usted qué nos dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a otros. Dice, estoy convencido de vosotros. Convencido, hermanos míos. Pablo entendía a quienes servía, lo cual provee una idea del poder, de su efectividad. Por ejemplo, aun cuando él todavía estaba visitando Roma, él sabía que la iglesia era madura espiritualmente. Romanos 15-14. Aquí porque lo está mencionando. Ahora, porque su nivel de entendimiento del Evangelio los había hecho capaces de amonestar los unos a otros y eran fuertes, pero fuertes en la fe. El 15-16 nos dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto es importante entenderlo. Algunos le han puesto esos ministerios de recordatorio. El ejemplo, los apóstoles, al hacerles siempre recordar que ellos tenían que siempre, cuando iban a la iglesia, recordarles el mensaje original, la inmutable verdad de Dios, que Dios dio a su pueblo, y también le dio instaban que mantengan firmes sin desviarse. Usted lo puede ver en Filipenses 3:1, 2 Tesalonicenses 2:15, etcétera, etcétera. Pablo escribió en parte por atrevimiento, dando consejos, por ejemplo, a los fuertes y a los débiles, que hemos visto en la clase anterior. Estaba asumiendo demasiada autoridad. Él defiende su atrevimiento diciendo que era por la gracia de Dios que le es dada, de acuerdo al 15:15. ¿Por qué? Porque su seguridad no está en sí mismo, sino en Cristo. La gracia de Dios trabaja a través de él hacia un instrumento atrevido pero efectivo. Pablo se describe a sí mismo como un ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, de acuerdo al 15:16. La palabra ministro significa un siervo público. En el contexto bíblico se refiere a un servicio religioso. Tanto Pablo consideraba su ministerio como una tarea sacerdotal. Esto no significa que trabajaba en cosas sagradas, no. Sirvió como un sacerdote sentido eclesial, sino en un sentido figurado, ministrando el Evangelio de Dios. De modo que, hablando en un sentido figurado, sus tareas sacerdotales incluían predicar. Eso es predicar, enseñar y presentar las ofrendas. En este caso, presentar a Dios sus conversos gentiles, por cuanto el Espíritu Santo le había santificado. Oiga usted bien lo que estoy diciendo. Por cuanto el Espíritu Santo los había santificado. Ahora observe el 15:17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere, Pablo no se glorió a sí mismo, entiéndalo, en sus conversos o en las iglesias en que había establecido. No, en lugar de esto, se regocijó en lo que Dios había logrado a través de él. Pablo no llama la atención hacia sí mismo, no, sino hacia Jesucristo, a sus logros,
glorificando a Jesucristo debe ser nuestra intención, no gloriarnos a nosotros como muchos lo saben hacer. Hay unos que por el mundo andan gloriándose y hay quienes se hacen pasar hasta por Jesucristo. Tenga cuidado. Usted escucha algo que se están gloriando, huya, porque no está la presencia de Dios. Ahora miremos cuál fue el alcance de Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Aquí uso una palabra muy importante para mí. Me esforcé a predicar el Evangelio, no dando Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo era un pionero, cuya ambición era predicar el Evangelio donde Cristo no había sido conocido, no se le había explicado. Ahora exploremos su ministerio. Pionero que se extiende a lo largo del Mediterráneo. Él describe el alcance de su ministerio acerca del final del tercer viaje misionero, con estas palabras. Usted vea el 15-19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, ante esto me surgen preguntas. Se levantan algunas preguntas en mi curiosidad. ¿Por qué? Por ejemplo, dice desde Jerusalén. Sus tres viajes misioneros comenzaron en Antioquía de Siria. Sus tres viajes misioneros. Pero en Gálatas, capítulo 2, del 6 al 10, dice desde Jerusalén. ¿Por qué? Porque los líderes de ahí le habían dado su completa aprobación. Sabemos, por supuesto, que Pablo ministró brevemente en Jerusalén acerca del conocimiento de su ministerio, de acuerdo a Hechos 9, 26 al 29. Hay que mencionar una nota y es importante, que Jerusalén estaba en el límite del sureste de la región cubierta por el apóstol en su viaje. Ahora, tenga usted en mente que la iglesia se originó en Jerusalén. Aquí es donde Jesús fue crucificado. Aquí es donde vino la presencia del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se derramó sobre los primeros creyentes en el aposento alto. Jesús le recordó a sus discípulos que ellos eran testigos de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. Además, Él les mandó que llevasen el mensaje de arrepentimiento a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, la provincia romana Lérico, porque es una provincia, colindaba con la frontera norte de Macedonia. Hoy esta región es conocida como Albania. Usted lo ve, es Albania, es Croacia y es Serbia. ¿Predicó realmente Pablo el Lírico o simplemente llegó a la frontera? Es una pregunta que uno se hace, porque dice a Jerusalén. Realmente no lo sabemos. Lo que sabemos es que Tito sí llegó a este lugar conocido como Dalmacia o Lírico, pero no hay más detalles. Sabemos que Tito sí llegó ahí. Voy terminando, hermanos, con una conclusión de reflexión. Por un momento, en el ministerio de Pablo, en Efeso, vea el capítulo 19 de Hechos, él enseñó diariamente. Él no enseñó un día, una semana. Él enseñó diariamente en la escuela de Tirano.
pero aparte de enseñar ahí, realizó milagros extraordinarios. Conforme Dios trabajaba poderosamente a través de él, el Evangelio difundido, de manera que todos los que habitaban en Asia, sean judíos, griegos, oyeron la palabra de Jesús. 19:10. Pablo explica su estrategia misionera en unas palabras y se lo dejo para que usted lo pueda reflexionar. 15:20 nos dice: de manera que me esforcé, aquí me gusta esto, a predicar el Evangelio en donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Querido hermano, nos está dando un ejemplo Pablo, de manera que nos esforcemos. A veces uno cree estar hablando en el desierto, pero Dios sabe el momento y el tiempo en que lo oirá. Estas palabras que se enseñan, tal vez muchos no pongan atención, pero en su tiempo ya Dios ha preparado personas que oigan. Pero cuando haga usted, hermano, haga su trabajo de misionero, esfuércese. Es fácil, no lo es, pero esfuércese a predicar el Evangelio, que es mandato divino. Es un mandato que nos ha sido dado de acuerdo a su palabra. Tenemos que obedecer y ir en lugares donde aún no han conocido a Jesucristo. Hay muchos lugares que en este siglo aún no conocen a Jesucristo. Espero en Dios que toda la tierra sea llenada de la palabra de Dios, para gloria y honra de su nombre. Honremos a Jesucristo. Dejemos la idolatría. Busquemos la presencia de Dios, que es la única que nos llena, nos conforta y nos lleva a la presencia de Dios. Dios lo bendiga, hermanos. Que Dios lo guarde. Me voy, pero antes voy a orar por cada uno de ustedes, Padre de la gloria. He hablado lo que tú has puesto en mi corazón que hablara, pero te pido por los hermanos que están viendo, por los que van a ver, bendícelos. Bendícelos, Jesús. Bendícelos. Permite que el Espíritu Santo le quite las vendas de sus ojos, para que puedan ver la luz admirable que eres tú. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus hijos, a su hogar, a su primera, segunda y tercera generación. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les recuerdo, el ministerio es elgozodejehová.com, donde usted puede entrar a un clic donde dice comienzo, y usted abrirá la página para que usted pueda ver todas las clases relacionadas a esta Biblia que estamos estudiando. Dios lo bendiga.